nuestro primer ponente del día de hoy es Luis Antonio Lázaro. Nos va a hablar, su conferencia va sobre la microbiótica, una revolución para sanar la tierra y el ser humano. Es diseñador de espacios microbióticos, experta en alimentación ecológica y biológica. Y es el coordinador de una fundación llamada Ecotopía. ¿Es así? Y espero que disfruten mucho. Yo tengo también el placer de conocerle ya de antes y les recomiendo que no se pierdan ni un detalle, porque es bueno, a mí me lo parece. Así que vamos a recibirle con un aplauso. Gracias. Gracias, Javier. Llevamos menos de un año haciendo este tipo de talleres y mucha gente se confunde, piensa que nos hemos equivocado en la publicidad o en que es de la macrobiótica de lo que vamos a hablar. Y claro, insistimos, no, es de la microbiótica. Y es un término que está usurpado a un concepto convencional. La microbiótica se conoce como el conjunto de fauna y flora intestinal que tienen los seres vivos, los humanos, por ejemplo. Entonces nosotros hemos extrapolado ese concepto para englobar un movimiento emergente que a lo mejor hasta ahora no tenía nombre y que hace referencia al mundo de los microorganismos, de los cuales nosotros nos sentimos defensores, ya que hay tantos defensores de los animales, protección de los animales, ¿no? Pues mira, a lo mejor montamos una asociación para defender y proteger a los microorganismos, cosa que no necesitan, por cierto, más bien es al revés, que ellos nos protegen a nosotros, ¿no? La microbiótica, bueno, es un movimiento que intenta activar un cambio de conciencia. Vivimos en una cultura bacteriofóbica en el que los antibióticos son signo de progreso. Quizá en esta sala ese paradigma está en revisión, pero quien cuando no tiene una infección de lo que sea no se mete un antibiótico. Me gustaría, no pido que nadie levante la mano, que puede haber algunos, pero bueno, tenemos una drogodependencia del sistema sanitario. En cualquier caso, estamos siendo continuamente bombardeados por no solo lo que contaba ayer nuestro maestro José María Villagrasa, de frecuencias electromagnéticas y contaminaciones ambientales de todo tipo, sino estamos siendo bombardeados por un mensaje, en este caso en el que nos estamos ocupando, de que los microorganismos son perjudiciales, son negativos. Acabo de entrar en el servicio de un lugar tan fantástico como este, que está activando tanta conciencia y cultura positiva en este país, en esta ciudad, y hay un ambientador ahí para que lo usemos a discreción, y luego hay un jabón de manos bactericida, por supuesto, porque oye, no vamos a usar champús y jabones y desodorantes bactericidas. No vamos a usar productos químicos de limpieza que limpien bien nuestra casa, la higienicen bien. Bueno, pues esto es un concepto equivocado, dramáticamente equivocado, y es una de las fuentes de enfermedades que tenemos en este mundo. Entonces, venimos a hablar de esto y, bueno, la microbiótica tiene dos corrientes simultáneas, una hacia el interior, que es de la que hoy vamos a hablar, es decir, partimos de la base de que somos virus y bacterias, en un 99% de nuestro cuerpo, cuantitativamente hablando. Entonces, ¿contra quién estamos luchando? ¿Qué miedo tenemos? Cuando yo era joven estábamos con lo de esto de integrarse en el cuerpo, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, lo de estabas todo el día en la cabeza, vamos a entrar en las emociones, en el cuerpo, conciencia corporal. Bueno, podemos ir un paso más allá y darnos cuenta de que nuestro cuerpo en un 99% son virus, bacterias y microorganismos
con ADN que no es humano. Eso es una realidad, que no decimos nosotros. Entonces, podemos activar una relación armónica con esos microorganismos que ya somos, y eso nos va a generar un gran beneficio. Para empezar, nos va a dar cierta autonomía en la salud. Y hoy vamos a enfocar la charla, ya que estamos hablando de alimentación, en ese aspecto, porque los otros aspectos ya están más que de sobra tocados, o bastante señalizados, pero en ese aspecto está quizá poco tocado de momento. Y el otro ámbito en el que se enfoca la microbiótica es en el exterior. Nosotros podemos, con unos microorganismos que hay regeneradores, por ejemplo esto que tengo yo aquí, que de momento no os lo fumigo porque a lo mejor os molesta. Hay gente que le molesta la lluvia, y cuando llueve, bueno, si es en la ciudad, pues a lo mejor es bueno esconderse por la lluvia ácida, pero el agua, también somos agua, ¿no? Entonces, habría que... Esto, si queréis, os fumigo un poco. Lleva por el pasillo, por si acaso. Si alguien no quiere que le fumigue, me lo dice. Lleva microorganismos regeneradores, que son buenos para la limpieza de la casa, del hogar, la cocina, las grasas, el polvo, es un desodorante, crece el pelo, o sea, sirve para todo. Y además es súper barato. Claro, es tan barato que no es negocio. Bueno, está perfumado con unas aguas floridas chamánicas, porque si huele a fermentado, que es su olor natural, pues a lo mejor os molesta, porque los olores fermentados, en España no tenemos, en Europa, cultura de fermentados, y entonces nos suena a podrido. Algo que está fermentado, las lentejas están fermentadas, las tiramos. O sea, lo fermentado suena a podrido, o huele a podrido, pero es una equivocación. Nosotros los talleres que damos solemos hacerlos con un cubo de basura, que lo traigo aquí. Es nuestra compañera de las conferencias, los talleres que damos. Entonces, me lo he traído porque os lo quiero enseñar. Luego, os voy a enseñar un cubo que lleva un mes lleno de basura orgánica, que yo todos los días, pues yo soy vegetariano, pues claro, pues pico la basura, pero también se puede echar huesos, pescado, o sea, lo que sea. Y le echo unos sus de estos, no el florido, porque oye, con lo que cuesta el florido, no, pero del natural. Y entonces eso fermenta y no huele. Huele a flores, huele a queso. Bueno, hay un taller de 2 horas solo para hablar del cubo, o sea que no me voy a enrollar. Pero es una revolución, el cubo de la basura. Disculpa, luego hablamos. Pero nada, es que tengo muy poquito tiempo. Bueno, hacia el exterior, lo único que quiero contaros es que los microorganismos regeneradores, que son pues un colectivo relativamente escaso de microorganismos que hay en el planeta, pues pueden solucionar todos los problemas que podemos tener en la casa. O sea, adiós todos los productos químicos de limpieza de una casa, en la industria, en la agricultura, la ganadería, la limpieza de los ecosistemas, el aire, el agua, la contaminación electromagnética, la radiactividad. Sí, los microorganismos se comen la radiactividad. Estos, no sé si conocéis esta revista, Discovery Salud. En el número de septiembre publicamos un artículo que se titulaba "La radiactividad puede eliminarse con microorganismos". Bueno, era el título. Y hablaba de estas potencialidades que tienen algunos microorganismos. Entonces, como esto no es negocio, como os digo, porque es muy barato, y una gran parte de estas tecnologías las puede uno fabricar o activar o ampliar, y se anima a que la gente lo haga, pues no se conoce, no son negocio, ¿no? Bueno, vamos al principio. Al principio era el verbo, bueno, un poco más abajo, empezó el universo. No sabemos cómo, no sabemos si empezó alguna vez,
Pero lo que sí es cierto es que, hasta lo que conocemos hoy en día, la materia en el universo, el origen o el elemento más abundante es el hidrógeno. Algún amigo mío científico dice que el hidrógeno es como el Espíritu Santo. Pues está en todas partes y es la base de todos los demás elementos de la materia. Un electrón, un protón y un neutrón. Lo más simple, lo más pequeño, lo más abundante, lo más antiguo. Pues nosotros, esto es una hipótesis. Yo cuando diga algo que es una cosa nuestra, es una hipótesis. Cuando diga algo que está en el mundo científico ya demostrado, no diré nada. Pero en este caso nosotros decimos que probablemente también el origen de la vida existe, no solo en la Tierra, y debe de ser a partir de una bacteria, a partir del elemento más pequeño, más simple, más antiguo, más abundante que debe haber en el universo. Y la vida tiene una ley, que son dos, una moneda con dos caras básicas: conservación y procreación. La vida tiende a conservarse y a expandirse. Y eso es lo que hace la vida, otras muchas más cosas, pero eso en principio. Entonces, el origen de la vida en la Tierra hay muchas teorías. Algunas personas, basándose en sus creencias religiosas, pues piensan que lo ha hecho Dios en 6 días o en el tiempo que sea, y otras personas pues piensan que vienen del espacio, otros pues que nació de la combustión de los gases naturales, químicos, reacciones químicas en la naturaleza, en la Tierra, en fin. A mí la que más me gusta es esta de la panspermia, que habla de que el origen de la vida viene del espacio, en meteoritos, en cubitos de hielo, con bacterias. Las más antiguas que se conocen son las procariotas, que llegaron pues hace 3.500, 3.800 millones de años, teniendo en cuenta que entonces la Tierra era una bola de fuego y estábamos a 1.800 grados. Imaginaos qué bacterias, viniendo a menos 275 grados del espacio, y llegan aquí a más 1.800 grados y sobreviven y empiezan a procrearse. Se parten en dos, viven de la luz, de las frecuencias electromagnéticas, empiezan a crecer y al cabo de unos miles de millones de años, un par de miles de millones de años, total, nada, pues aparecen otras, las que se llaman eucariotas, que ya son más grandes, más complejas, y empiezan a generar, a absorber los gases que había en la Tierra, metano, sulfuro, no sé qué, y emiten oxígeno y anhídrido carbónico, y al final resulta que produce esta atmósfera y luego todo esto que vemos, gracias a las bacterias. Ya sé que lo sabéis. No conviene olvidar un momentito a la bacteria desconocida. Voy a hacer una excepción, pero te pido que no me vuelvas a preguntar nada, ¿vale? La bacteria H es como el hidrógeno, es la bacteria desconocida, que es la más abundante en el universo. La llamamos así porque no sabemos cómo se llama y debió llegar aquí al principio, o una derivación de ella. Como del hidrógeno se han derivado todos los demás metales y minerales y materiales que existen, que se conocen aquí, pues de esa bacteria H original se derivarían todas las demás. Entonces, al final, tenemos que la evolución de la vida y de las especies en la Tierra proviene de las bacterias y de todos los virus y de todo lo demás. Hablo de bacterias porque cuando digo microorganismos empleo el género masculino y la vida es femenina, ¿vale? Y las bacterias son femeninas y son las... me gusta más para hablar de la vida lo femenino, aunque, bueno, cosas de género, ¿no?, que lo masculino. Bueno, aparece el agua, no vamos a contar cómo aparece, no sabemos cómo, es otro misterio. Tan misterioso es la aparición del agua en la Tierra. Hay teorías que hablan de que nos las mandan los jardineros galácticos en cubitos de hielo desde hace 3.000 millones de años. Y de hecho hay un dato en la NASA que dice que existen un montón de miles de millones de toneladas de hielo que llegan a la Tierra y no se sabe por qué tan direccionalmente. Pero otras teorías hablan de que nace de forma espontánea.
por combustión de gases en la Tierra. Y en ese agua, que es la matriz de la vida, que es el caldo donde viven y prosperan la mayoría de las bacterias y microorganismos que hay, pues empieza todo a florecer. Nosotros somos un 70% de agua. También tiene muchas propiedades el agua, y nosotros decimos que, bueno, es la interface por donde se mueve la conciencia planetaria, esa famosa conciencia que autorregula la vida sobre la Tierra. Y esas bacterias que navegan en el aire, que es agua, y en el agua y en todas partes, interactúan con el agua. Las bacterias del agua generan ese campo de conciencia por el que todo navega. Lynn Margulis, que es una gran microbióloga que tiene muchísimos premios internacionales y murió hace 2 años, tiene la teoría de la endosimbiosis seriada, que habla de todo esto. Y dice una cosa importante, por eso ha sido siempre muy criticada, hasta que ya no podían con ella, porque dice que la simbiosis es la base de la evolución de la naturaleza, no la competencia. O sea, viene a darle un palo a Darwin, porque claro, vivimos una sociedad en la que la ley del más fuerte, y aquí no. La simbiosis es la ayuda mutua, la cooperación, la colaboración entre organismos, y gracias a eso la vida existe. Como un bosque, todo está en interacción. Células humanas, 4.000 millones. Billones de los españoles, no de los ingleses. Microorganismos que tenemos, 40.000. Pero resulta que se han descubierto que alrededor nuestro, aproximadamente en el campo del aura, si cuando estiramos los brazos así, para arriba y para abajo, llevamos 400.000 billones de microorganismos mascotas que nos acompañan a donde vamos. Esto no lo digo yo, lo dice Bonnie Basler, que es la directora del Departamento de Microbiología de Princeton, y que ha descubierto el colon sensing, que es el lenguaje secreto de las bacterias. Se comunican entre sí por neuropéptidos, o sea, en nuestro caso serán neuropéptidos, en el suyo son organopéptidos, proteínas y moléculas bioquímicas, y tienen un lenguaje común todas las especies de bacterias y microorganismos, y otro propio de cada especie. Muy curioso. Y toman decisiones, son inteligentes, son seres libres, autónomos, con conciencia y con inteligencia, que se agrupan y toman acciones comunes sorprendentes. Por ejemplo, ahora mismo aquí tenemos un montón de microorganismos impresionantes, muchos más, pero muchísimos más, vamos, 200.000 veces más que estrellas en el universo, casi. Este es otro padre de la microbiótica. Estamos hablando muy rápido de los padres. Este señor es de aquí, de nuestro pueblo, o sea, de España. Y es un catedrático de microbiología, que también, tiene curiosamente una web que se llama somosvirusyBacterias.com, todo junto. Y dice cosas muy curiosas, ¿no? Que la Tierra tiene 10.000 millones de veces más microorganismos que estrellas en el universo. 10.000 millones de veces. Y los virus son entre 5 y 25 veces más que las bacterias. O sea que si las bacterias y los virus fueran negativos, estaríamos todos muertos. O sea, no habríamos sobrevivido. Es al revés. Ellas nos permiten la vida. Y este señor venerable, que tiene ya más de 90 años, Teodoro Giga, es el creador de los EM, microorganismos eficientes. Si vosotros ponéis EM en Google, os saldrá mucha información, que es un poco el padre de toda esta tecnología de la microbiótica exterior, de lo que hablábamos antes, del cubo de basura, de esto que tenemos aquí. Entonces, entre otras muchísimas cosas, él, que era catedrático de Agricultura en la Universidad de Okinawa y en Japón, habla de que hay una ley allí en el yang, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, todo eso, y habla de la entropía, o sea, el caos, la enfermedad, la oxidación, putrefacción, el mal olor, y la sintropía, el orden, la salud. Decimos la hidratación, esto es un término nuestro, porque lo contrario de oxidación es antioxidación, y vale, pero nos faltaría un término, y como el hidrógeno es
realmente el elemento que da vida del Espíritu Santo, ese que hablamos, pues decimos hidratación, no existe, ¿vale? Vale. Entonces, fermentación y buen olor. O sea, nos quedamos con la putrefacción y la fermentación, y vamos entrando en materia. O sea, tenemos asociado fermentación a putrefacción. Es cierto, una putrefacción es una fermentación que huele mal, lo dejamos ahí. Y una fermentación es una fermentación que huele bien. O sea, hay fermentaciones que degeneran, se descomponen y matan, terminan disolviendo lo que sea que está en putrefacción, que cumple su función. Por eso cualquier cosa que se muere, vienen los microorganismos, se lo comen y desaparece. Fantástico, cumple su función. Pero luego está la fermentación propiamente dicha, que es conservación de la vida. Nosotros estamos en fermentación. Bueno, no todos. Nuestro intestino, ahora vamos a hablar de eso, debería de estar en fermentación. De hecho, es un gran digestor. Ahora hablaremos de eso. Entonces, el buen olor es síntoma de que lo que está en fermentación es positivo. Entonces, solo un detalle, no tengo tiempo, os voy a enseñar el cubo del tesoro este que llevo, que pesa, ¿Quieres cogerlo? Cógelo. No vas a poder. Está hasta arriba lleno de la basura de mi oficina, que yo suelo comer y muchas veces cenar allí en mi oficina, y las cosas pues las he hecho aquí, y ¿sabes? Coincide que está lleno hasta arriba, porque yo vivo en el campo a 300 kilómetros de aquí, en una casita pues llegamos a ser ecoaldea, con un molino de viento, agua, el pozo, placas solares, en isla intentamos, nos gustaría vivir del sol como Villagrasa, y cultivamos los vegetales y tal, pero no llegamos a mucho. 20 años o más llevamos ahí. Entonces me la llevo, ahora cuando voy para allá me llevo, y con esto, con un cubo de estos pues podéis tener un huerto, podéis abonar los árboles, dar mucho de sí, porque de aquí se genera un supercompost en un mes, cosa que un compost normal tarda un año. Es súper compost, o sea, con muy poquito da para mucho. Y luego sale un líquido, esto hay que tener aquí al gimnasio, de este grifito sale un líquido que es oro. Hay que disolverlo en 1000 litros de agua porque está muy concentrado. Es oro para las plantas, pero para donde más vale es para echarlo por el fregadero. En los lugares como este, que vivimos en pisos, ¿para qué sirve un cubo de estos? Bueno, para empezar, para, si quieres, nunca más tirar basura a la basura, la orgánica. O, si la tiras, pues una vez cada 10 días y nunca huele mal. Ahora en verano echas ahí cualquier cosa y cuando abres, aquí abrimos esto y bueno, puede oler a fermentado, pero no, para llevar un mes ahí, os aseguro que tendría que oler mucho peor. Ya tenía que estar atufándolo todo. ¿Vale? Bueno, este olor es fermentación, no es putrefacción. ¿Vale? Hay que acostumbrarse a los olores de la fermentación, porque son sanos. Entonces, hay pueblos en Japón, solo este dato, que el ayuntamiento les ha puesto un cubo a cada vecino porque estaban tan contaminadas las aguas de la costa que nadie se bañaba allí, ni pescaba. Y al cabo de 3 meses la costa estaba limpia. Simplemente tenían que hacer una cosa los vecinos: echar todos los días, ordeñar el cubo, y todas las noches cuando se van a acostar echar por el fregadero el líquido que sale de ahí. Y eso, si en Madrid o en cualquier ciudad tenemos ahora 2 o 3 pueblos que están interesados en esto, pusieran estos cubos, no necesitaríamos depuradoras, por ejemplo. Bueno, esto no, esto es otra tecnología. Para las piscinas y para limpiar los lodos y tal hay otras cosas. Porque aquí esta solución está mezclada con los residuos líquidos de los alimentos. Y eso es muy poco estable. ¿Vale? Entonces lo que es estable es esto.
No me voy a... Estoy cayendo en la tentación de responder a preguntas. Si tuviéramos 3 horas, encantado. Bueno, vamos a empezar con la nutrición simbiótica. Como decía ayer nuestro maestro Villagrasa, somos agua y luz, en un 90%. Pero del otro 10%, solo un 1% es humano. Vamos a entrar vamos a ajustarnos a la realidad. El 9%, o sea, el 90%, exagero mucho, sería el 99,9999%, es microbiano, un ADN que no es humano y que no existe en nosotros cuando nacemos. ¿Vale? Lo recibimos cuando salimos por la vagina de la madre, por eso es tan importante, entre otras muchas cosas, salir por ahí y no por cesárea. Empezamos a recibir los microorganismos de nuestra madre y después cuando chupamos la teta, el pezón, la piel de la madre, y después en los siguientes 6 meses, 1 año, recibimos la base de todos los microorganismos que vamos a tener el resto de nuestra vida. Bueno, nos alimentamos de agua y de luz, de aire, en un 70% y un 30% de la comida. Esto son datos del doctor Arturo Solís. Este señor ha desarrollado la teoría de la fotosíntesis humana, que no sé si la conocéis, es muy interesante, y habla de que, bueno, la melanina es como la clorofila para los animales, y la melanina tiene la propiedad de captar la energía de los fotones del sol y transformarlo en energía, como somos una pila. Ayer Villagrasa decía que éramos una botella de cristal, yo diría que somos un tubo de fermentación de plástico con ruedas. Pero bueno, más o menos es lo mismo. Bueno, hablando de ese 30% del que nos alimentamos de sólidos y líquidos que no son agua, comemos con mucha eficacia, o sea, comemos bien, mucho. O sea, aquí vamos a hablar de los que se mueren de hambre, porque ese es otro mundo, pero ahora mismo para la ONU es mayor problema la gente que se muere por sobrealimentación y está enferma, por malnutrición, que por desnutrición. O sea, le cuesta más al mundo la malnutrición, obesidad, diabetes, cáncer, que la desnutrición. Hablando de dinero, que es lo único que vale aquí en este mundo, ¿no? Hablando de lo que le cuesta al mundo y tal, la cosa. O sea, comemos muy bien, con mucha eficacia, pero nos nutrimos con poca eficiencia. Somos como un motor de combustión, motor de gasolina, que de 1 litro solo rendimos un 28%. Lo demás se va en calor. Un motor eléctrico pues rinde un 95% y apenas tiene pérdidas en calor. No se calienta el motor. Qué raro que no haya motores eléctricos que se inventaron en el siglo XIX. Y sin embargo, sigamos con los de la gasolina. Pero bueno, eso es otro tema. Dicen que somos lo que comemos. Bueno, es una generalidad, un tópico. Bueno, somos lo que asimilamos, o más bien lo que los microorganismos nos permiten asimilar. Así que la vida, la muerte, la salud y la enfermedad comienzan en el intestino. Esto es una perogrullada que ya sabemos los que leemos o estudiamos algo de medicina natural, pero que se nos olvida. El intestino es la base de toda nuestra salud. Ya sabemos que son 3 centros, pero esta es la base. Si esto no está bien, todo lo demás. Es más fácil modificar el intestino, es decir, la materia, que las emociones o los pensamientos. Eso es muy difícil. Cuanto más sutil, más complicado. Ahora, bajas abajo, como dice la macrobiótica, empiezas a comer bien, te cambia la sangre, pues empiezas a sentir de otra manera, empiezas a pensar mejor y así, pues poco a poco, vamos avanzando. O sea que lo primero es que somos eso, un tubo de fermentación que empieza en la boca, termina en el ano, y según la altura que tengamos, pues puede ser entre 80 a 70 centímetros y 1 metro y pico. El tubo externo, el interno son entre 6 y 16 metros. Hay gente que tiene un intestino enorme, a lo mejor son bajitos. Entonces ahí tenemos 2 partes, ¿no? El intestino delgado, que no absorbe casi nada, pasan los alimentos por ahí y van al hueso. Los sólidos sobre todo. Y en el hueso es donde está el núcleo de todas nuestras microorganismos y empiezan a trabajar. En el delgado la glucosa y en el hueso todo lo demás. Así que en el intestino tenemos el 90%
de los microorganismos que llevamos en el cuerpo, y son un órgano que pesa entre 1 kilo y 2 kilos, como cualquier órgano del cuerpo. El corazón pesa menos de 1 kilo, el hígado pesa 1 kilo y pico. El conjunto de las más de 1000 especies, empezaron diciendo que había 5 especies, ahora son 5000 en el intestino, de microorganismos con ADN no humano, se comportan como un órgano, están todos en comunicación, en comunión, y ahí hay cándidas y Helicobacter pylori y un montón de gérmenes y virus y bacterias patógenas que hacen su trabajo para nosotros, positivo, siempre y cuando estén en su justa medida. Pero si de repente, imaginaos que vosotros todos sois, y vosotras, microorganismos regeneradores, ¿no?, de las bacterias buenas, ya cogéis, os vais, casi todos os vais por ahí, y quedan las sillas vacías, y vienen, no voy a decir, se me ocurrían ejemplos que no voy a decir, cualquiera, ¿no?, cualquiera que no sea bueno, y se sientan por aquí, y empiezan, claro, son mayoría, empiezan a hacer lo que les da la gana. Si hubiera 1 o 2 aquí sentados de esos, o 3, pues están controlados, pero cuando nosotros, los buenos, nos vamos, nos debilitamos, tened en cuenta que, como decía Villagras ayer, cada vez que cagamos, la mitad, el 30% de nuestra caca, voy a hacer un minuto de escatología, son bacterias positivas, que como estamos produciendo todo el rato, se tienen que ir porque es que no caben más. Pero claro, si resulta que se van y no se reproducen, las buenas, porque las malas están en mayoría, pues ahí vienen los problemas de la cándida, de esto, del otro, y todo lo demás, que es todas las enfermedades, todas, sin excepción. O sea, todos los neurotransmisores del cerebro se fabrican en el intestino, ¿no?, al cerebro. La psiquiatría metiendo ahí pastillas para... Si tenemos que ir aquí, tenemos un problema aquí, vamos aquí, lo resolvemos, cualquier problema que tengamos, vamos aquí y se resuelve. No habrá que ir luego también allí, pero... Bueno, ¿qué le debemos a nuestros microorganismos? Que esto es un taller para aprender a darles gracias. Yo cuando rezo, yo he creído en muchos dioses, soy cristiano, soy judío de ascendencia genética y he sido musulmán 20 años, sufi, ya que eso es así. Y ahora no sé nada, no sé qué soy. También he sido zen, tibetano, tal, todo. O sea, yo decía, la tradición primordial, tal, a buscar. Yo ahora estoy con las bacterias. Son mi religión. Me agarro a mis bacterias. Y antes de comer digo, joder, hoy voy a comer fuera, perdonad lo que os voy a meter, pero es que lo que hay, ¿sabes? Es que me gustaría vivir de la luz, pero mira, de momento os voy a dar lo que hay, que ya sé que va a sentar fatal, pero lo siento. Algunas, estas no, estas comen. Sí, pero no quiero entrar en ese tema. Insisto, por favor, no me hagáis interacción porque yo enseguida, mi carne es débil. Ya me desvío y es que nos queda muy poquito tiempo. Entonces, los microorganismos, que somos nosotros, o sea, somos un colectivo de un 99%, insisto, de ADN no humano, que aparentemente son huéspedes de este anfitrión que es el que habla, con el que estoy identificado, que es humano. Tenemos que darles gracias porque principalmente hacen 3 cosas por nosotros. Solo voy a hablar de estas, no las que tenemos en la piel ni en otros órganos. Acordáis de Pablo San que decía vitamina B12. También podéis besar a vuestro compañero, a vuestra chica también, es otra forma de... Vamos a hacer un poco de B12. Pero bueno, cada uno. Entonces, lo primero es que son la base de nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Ellas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comemos, da lo mismo lo que comamos. Si no estuvieran ellas sería como comer trozos de plástico, de cristal, de piedras. No asimilaríamos nada de eso. Ellas son las que procesan y se comen eso y lo transforman en micronutrientes, que son lo que nosotros nos va bien, ¿no? Y se van por esos agujeritos que tiene las paredes del intestino a la sangre y ahí a trabajar.
vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas, aminoácidos, todo eso. Salen de la comida y las producen ellos. Y también se encargan de eliminar las sustancias tóxicas, metales pesados y todo lo demás que tenemos en el intestino y que deberían de ser eliminados, que no se eliminan porque todos estamos mal aquí. Pero yo también, ¿vale? Hay dos proyectos ahora mismo funcionando en el mundo que están investigando el genoma de esos microorganismos en nuestro cuerpo. Uno es el Metahit, que es europeo, y hay un par de médicos en España que están dentro de ese proyecto, que uno es este señor, el doctor Francisco Warner, y que habla de que, bueno, si llegamos a conocer lo que tenemos aquí, que no tienen ni idea, lo dicen, ni idea, pues podrían curarse casi todas las enfermedades que tal. El otro proyecto es el microbioma humano, o sea, la suma de todas las especies de microorganismos que llevamos en el cuerpo, que no son humanos, se llama microbioma. Y el ADN de esos seres es muchísimo más difícil y costoso de descubrir que el de humano, porque el ADN humano es uno. Cualquier célula de nuestro cuerpo tiene el mismo ADN, de una uña, de un pelo, de la retina, pero ahí hay un mundo. ¿Y sabéis cómo lo están haciendo? Investigando la caca. Porque claro, no pueden entrar en nuestro intestino. Tú coges algo del intestino, lo sacas fuera, se murió. Porque ahí están en un ambiente anaeróbico imposible de reproducir en laboratorio, hoy por hoy. Entonces es un misterio. Entonces lo están descubriendo. Entonces, bueno, esta señora pues simplemente pues dice, me gustaría que desapareciera este lenguaje bélico, vamos a cargarnos a... ¿no? Lo que hablábamos al principio es, vamos por lo menos a procurar a partir de ahora eliminar ese concepto de que los gérmenes son patógenos. No. Eso es solo muy de vez en cuando está desequilibrado el campo, como decía yo Villagrasa, nuestro medio ambiente. Si no, están cumpliendo todos, sin excepción, su función. Y su función es preservar nuestra vida, mantener nuestra salud. Es la función de todos esos microorganismos, a pesar nuestro. Que nosotros, mira, que luchamos por estar enfermos. Y decimos, ¿y cómo puede ser esta persona que... Yo conozco unas cuantas, que tenemos una empresa de salud y nutrición, y yo estoy viendo a mucha gente y sus cocinas y tal, y algunas veces he estado con 5 médicos en su casa, haciendo un taller de cocina y nutrición, y comen en microondas, y cenan, en todo en microondas. Y yo decía, ¿y cómo pueden estar vivos? Claro, por la luz, y por las bacterias, las pocas que les quede, que transforman las hamburguesas, que encima comen carne, es así de tal, en luz. Sea el estreñimiento, o sea lo contrario, la colitis ulcerosa o la diarrea, esos dos extremos son el mismo problema. Es un desarreglo de la fauna y flora intestinal. Entonces, se está haciendo una terapia que ayer lo mencionaba tanto Pablo Sanz como Villagrasa, que es nueva, que se está investigando, pero los chinos llevan miles de años haciéndolo, deshidratando la caca de personas sanas y metiéndolas en supositorios y en píldoras para regenerar. O sea que si una de las ventajas que podéis tener los que tengáis el intestino sano es ser donantes de caca, que en el futuro tiene muchas posibilidades, que ahora que estamos en crisis, pues bien, podéis dedicaros también, a lo mejor os motiváis más así, una salida comercial. Bueno, pues básicamente, hablando de nutrición simbiótica, hay alimentos que nos oxidan, ya sabéis cuáles son, y hay alimentos que nos alcalinizan, por decirlo de alguna manera. Y básicamente son todos los vegetales y los fermentados vegetales. Pero los fermentados vegetales, digamos que son superalimentos en este ámbito de la nutrición simbiótica. Entonces, los alimentos prebióticos, la nutrición, o sea, los alimentos simbióticos son aquellos que en sí mismos llevan prebióticos y probióticos. Los prebióticos a nosotros no nos alimentan directamente, pero alimentan a nuestros microorganismos del intestino grueso. Son principalmente fibras, todos los vegetales, integrales, ecológicos,
Si vas allá lo sabes, no lleves a comer un cereal integral que sea ecológico, sino comerlo refinado, porque es más tóxico el integral del Mercadona. El arroz integral es más tóxico que el arroz blanco. Entonces vamos a... Y los probióticos, que son todos los alimentos que llevan microorganismos amigos, microorganismos que nos van a reforzar nuestra fauna y flora intestinal. Cuando un alimento lleva prebióticos y probióticos, es un alimento simbiótico. Y hay muchos, ¿no? Bueno, no me voy aquí a tal, prebióticos, probióticos. Lo que se trata es vamos a ir al grano, que ya queda poco tiempo, alimentos probióticos concentrados. O sea, antes de decir esto, solo un detalle más. Nuestro intestino es como este cubo de basura, ¿vale? Bueno, mucho más complejo, claro. Pero puede oler bien o puede oler mal. Debería estar en fermentación, es un tubo que debería estar en fermentación. Empieza en la boca, por eso hay que masticar, entre otras muchas cosas. Porque aquí empieza la fermentación acelerada, con la saliva y disolviendo los sólidos. En el estómago hay una fermentación aceleradísima. Y luego en el intestino delgado, y lo mismo. Y en el hueso lo mismo. ¿Qué sucede? Que como no tenemos esto correcto, por toda la cantidad de problemas que hay en la dieta, aditivos, contaminaciones y demás, pues no está en fermentación, está en putrefacción. Nosotros cuando tenemos el intestino en fermentación de una manera sana y equilibrada, nuestra caca no huele. Cuando nos tiramos un pedo, no huele. Si huele mal, es que está en putrefacción lo que llevamos aquí. Entonces el día en que hagáis caca y no huela, eso es como cuando os ilumináis. Lo digo porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Pero caemos en una trampa. Ahí no, porque todos los días vas al baño, una o dos o tres veces, y huele o no huele. Mira, ayer no olía, pero hoy sí. Si pudiéramos tener en nuestra mente ese piloto automático, y cuando tenemos un input de iluminación que ya dice el ego, ya me iluminé, ya estoy iluminado, pero voy a disimular porque hay que ser humilde, y ya te quedas para siempre que te has iluminado. Y está así el mundo, lleno de gente así. Y en esta sala también hay algo. Si tuviéramos, lo de la iluminación debe ser como permanente eso. O sea, quiero decir, constantemente tenemos que estar en el interior. Entonces, pues en cuanto haces así, te despistaste, ya se apagó, pero el ego sigue creyendo que está. Pues lo de la caca es igual. En cuanto un día comas mal, al día siguiente huele mal. No es que te tardaste 30 o 40 o 50 años en cargarte tu intestino, luego tardaste 1, 2, 3, 5 años en recuperar ese equilibrio, y un día después ya lo perdiste. Y huele mal la caca. Ya está, tienes algo en putrefacción. ¿Vale? Entonces todos estos alimentos sólidos y líquidos nos ayudan a recuperar esa fauna y flora intestinal de una manera natural. Es decir, lo natural es lo de toda la vida. Todos estos alimentos vienen de la tradición, son alimentos tradicionales de todo el mundo, y donde son predominantes, la gente casi no tiene enfermedades, se muere de viejo, no hay cánceres. ¿Por qué será? Que todos estos... Luego vienen los de la dieta alcalina, el pH, el doctor Robert Young, no sé si hay aquí alguno que la siga, que me parece que tienen cosas interesantes. Es la última, la que está más de moda, la última, la dieta alcalina. Está bien, yo tomo algunas cosas de este señor que son buenas, y que te dicen que los microorganismos son todo, y los fermentados, esos hay que quitarlo de allá porque acidifica. No entiendo nada. Y es microbiólogo, pero bueno. Ya, sí, voy terminando ya, sí. Sí. Pues bueno, pues voy a terminar hablando de que todos estos fermentados tradicionales, nosotros tenemos un pequeño laboratorio desde hace un tiempo
y estamos elaborando, porque nos llegó también de Japón como la macrobiótica, una matriz superprobiótica que se llama VIR, que traducido del latín sería la virtud de la fuerza, y que se ha hecho pues, de una serie de fermentos extraídos del miso, el arroz, de diferentes algas, germinados, bebidas, etcétera, tradicionales. Y con este VIR nosotros hacemos unos superprobióticos que estamos a punto de comercializar. No los tenemos todavía legalizados. En los talleres que damos los regalamos a cambio de algún donativo para seguir la investigación. Tenemos una red de terapeutas y gente que llevan investigando con ellos y son muy interesantes. Y este VIR tiene 3 líneas. Una es el principio de la fitoterapia fermentativa, es decir, de las plantas medicinales se les puede extraer sus propiedades en alcohol, ya lo sabemos, las tinturas, en agua, cociéndolas al sol, o en fermentación. Como no pasas de 38 grados, todos los principios se mantienen y se potencian con los propios de los microorganismos que se activan. Luego son grandes conservantes naturales, entonces los utilizamos para hacer una serie de fermentos que de otra manera no se podrían hacer. Y luego, pues, bueno, es nuestra herramienta de trabajo para lo que estamos llamando nutrición simbiótica. También limpia tóxicos y demás. Y aquí, pues, ¿me habéis cortado? Y aquí, pues, algunos de estos productos que estamos elaborando, insisto, que no están comercializados todavía, pues es el aloe vir, el fermento de aloe, el amargo vir, que es más de 18 plantas relacionadas con desde el páncreas al intestino para limpiar, el stevia vir. Luego hay salsas, el promipolvir, que es muy potente, que es un fermento de miel, polen y propóleo, el lomamivir, que es una salsa regeneradora, fermentamos sales, sí. Y bueno, esto pues poco a poco todo el movimiento vegano, plurivegano, etcétera, conectará, decimos que está conectando, pero todavía no, conectará con este tipo de vector emergente, que son los fermentados naturales, tradicionales, que os animamos a que los hagáis, que es muy fácil, y quizá cuando esto salga al mercado, pues también compraréis, o yo va a salir en septiembre un libro que se llama La microbiótica, con 10 o 12 capítulos, el prólogo es de Máximo Sandín, y hay algunos capítulos pues, de personas conocidas de este país, como Villagrasa y algunas otras personas, que publican en ese libro, en un intento de lanzar pues esta conciencia de reconectarnos con los microorganismos que llevamos dentro. Y solo una cosa que os pido que os acordéis cuando salgáis de aquí, fíjate, solo una, ¿vale? Se os pediría una sola cosa, que cuando vayáis a comer, cuando os acordéis, os acariciéis vuestros microorganismos, podéis hacerlo mentalmente o físicamente, y les deis las gracias por lo que os van a dar. Y si es algo que no les gusta, todo eso que hemos visto, que lo que ya sabéis que no sienta bien a las personas, no les gusta a ellos tampoco, pedirles perdón. Y si le dais algo que les gusta, pues como las personas que van a darles de comer a los pajaritos en el parque, mira, os voy a dar de comer hoy, fantástico. Conectaros con vuestros microorganismos, con amor. Haced lo que queráis. Esto es algo que está empezando. Para mí es muy importante estar aquí. Yo doy gracias a Joaquín y a la organización de Ecoplanet y a todos vosotros porque nos dais ánimos. Llevamos casi un año sacando de nuestro tiempo, vamos a decir, voluntario, en plan misionero, el hacer este tipo de talleres por toda España, y que nos encantaría que esto conectara con vuestra salud, con vuestros seres humanos que lleváis también, no solo microbianos, dentro, y que entre todos pues hiciéramos esta revolución que empieza por el cubo de basura, ¿no? Lo subéis hacia el exterior, y por el interior a reconectarnos de nuevo con esos microorganismos que somos y que estamos rechazando por un prejuicio cultural, y nos estamos perdiendo la vida que llevan puesta, ¿no? Que es la nuestra. Entonces vamos a conectarnos con esa conciencia desconocida que nos puede dar muchas cosas positivas. Venga, gracias. Protección de los animales, ¿no? Pues mira, a lo mejor montamos una asociación para defender y proteger a los microorganismos, cosa que no necesitan, por cierto, más bien
es al revés, que ellos nos protegen a nosotros, ¿no? La microbiótica, bueno, es un movimiento que intenta activar un cambio de conciencia. Vivimos en una cultura bacteriofóbica en el que los antibióticos son signo de progreso. Quizá en esta sala ese paradigma está en revisión, pero quien cuando no tiene una infección de lo que sea no se mete un antibiótico. Me gustaría que, no pido que nadie levante la mano, que puede haber algunos, pero bueno, tenemos una drogodependencia del sistema sanitario. En cualquier caso, estamos siendo continuamente bombardeados por no solo lo que contaba ayer nuestro maestro José María Villagrasa, de frecuencias electromagnéticas y contaminaciones ambientales de todo tipo, sino estamos siendo bombardeados por un mensaje, en este caso en el que nos estamos ocupando, de que los microorganismos son perjudiciales, son negativos. Acabo de entrar en el servicio de un lugar tan fantástico como este, que está activando tanta conciencia y cultura positiva en este país, en esta ciudad, y hay un ambientador ahí para que lo usemos a discreción, y luego hay un jabón de manos bactericida, por supuesto, porque oye, no vamos a usar podrido, algo que está fermentado. Las lentejas están fermentadas, las tiramos. O sea, lo fermentado suena a podrido o huele a podrido, pero es una equivocación. Nosotros los talleres que damos solemos hacerlos con un cubo de basura, que lo traigo aquí. Es nuestra compañera de las conferencias, que los talleres que damos. Entonces me lo he traído porque os lo quiero enseñar. Luego os voy a enseñar un cubo que lleva un mes lleno de basura orgánica, que yo todos los días, pues yo soy vegetariano, pues claro, pues pico la basura, pero también se puede echar huesos, pescado, o sea, lo que sea. Y le echo unos sus de estos, no el florido, porque oye, con lo que cuesta el florido, no, pero del natural. Y entonces eso fermenta y no huele. Huele a flores, huele a queso. Bueno, hay un taller de 2 horas solo para hablar del cubo, o sea que no me voy a enrollar. Pero es una revolución, el cubo de la basura. Disculpa, luego hablamos. Pero nada, es que tengo muy poquito tiempo. Bueno, hacia el exterior, lo único que quiero contaros es que los microorganismos regeneradores, que son pues un colectivo relativamente escaso de microorganismos que hay en el planeta, pues pueden solucionar todos los problemas que podemos tener en la casa. O sea, adiós todos los productos químicos de limpieza de una casa, en la industria, en la agricultura, la ganadería, la limpieza de los ecosistemas, el aire. Presentar a nuestro primer ponente del día de hoy, es Luis Antonio Lázaro. Nos va a hablar, su conferencia va sobre la microbiótica, una revolución para sanar la tierra y el ser humano. Es diseñador de espacios microbióticos, experta en alimentación ecológica y biológica, y es el coordinador de una fundación llamada Ecotopía. ¿Es así? Y espero que disfruten mucho. Yo tengo también el placer de conocerle ya de antes y les recomiendo que no se pierdan ni un detalle, porque es bueno, a mí me lo parece. Así que vamos a recibirle con un aplauso. Gracias. Gracias, María. Llevamos menos de un año haciendo este tipo de talleres y mucha gente se confunde, piensa que nos hemos equivocado en la publicidad o que es de la macrobiótica de lo que vamos a hablar. Y claro, insistimos, no, es de la microbiótica. Y es un término que está usurpado a un concepto convencional. La microbiótica se conoce como el conjunto de fauna y flora intestinal que tienen los seres vivos, los humanos, por ejemplo. Entonces nosotros hemos extrapolado ese concepto para englobar un movimiento emergente que a lo mejor hasta ahora no tenía nombre,
y que hace referencia al mundo de los microorganismos, de los cuales nosotros nos sentimos defensores, ya que hay tantos defensores de los animales. Y hoy vamos a enfocar la charla, ya que estamos hablando de alimentación, en ese aspecto, porque los otros aspectos ya están más que de sobra tocados, o bastante señalizados, pero en ese aspecto está quizá poco tocado de momento. Y el otro ámbito en el que se enfoca la microbiótica es en el exterior. Nosotros podemos, con unos microorganismos que hay regeneradores, por ejemplo esto que tengo yo aquí, que de momento no os lo fumigo porque a lo mejor os molesta. Hay gente que le molesta la lluvia, y cuando llueve, bueno, si es en la ciudad, pues a lo mejor es bueno esconderse por la lluvia ácida, pero el agua, también somos agua, ¿no? Entonces, habría que... Esto, si queréis, os fumigo un poco. Lleva por el pasillo, por si acaso. Si alguien no quiere que le fumigue, me lo dice. Lleva microorganismos regeneradores, que son buenos para la limpieza de la casa, del hogar, la cocina, las grasas, el polvo, es un desodorante, crece el pelo, o sea, sirve para todo. Y además es súper barato. Claro, es tan barato que no es negocio. Bueno, está perfumado con unas aguas floridas chamánicas, porque si huele a fermentado, que es su olor natural, pues a lo mejor os molesta, porque los olores fermentados, en España no tenemos, en Europa, cultura de fermentados, y entonces nos suena a champús y jabones y desodorantes bactericidas. No vamos a usar productos químicos de limpieza que limpien bien nuestra casa, la higienicen bien. Bueno, pues esto es un concepto equivocado, dramáticamente equivocado, y es una de las fuentes de enfermedades que tenemos en este mundo. Entonces, venimos a hablar de esto y, bueno, la microbiótica tiene dos corrientes simultáneas, una hacia el interior, que es de la que hoy vamos a hablar, es decir, partimos de la base de que somos virus y bacterias, en un 99% de nuestro cuerpo, cuantitativamente hablando. Entonces, ¿contra quién estamos luchando? ¿Qué miedo tenemos? Cuando yo era joven estábamos con lo de esto de integrarse en el cuerpo, no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, estamos todo el día en la cabeza, vamos a entrar en las emociones, en el cuerpo, conciencia corporal. Bueno, podemos ir un paso más allá y darnos cuenta de que nuestro cuerpo en un 99% son virus, bacterias y microorganismos con ADN que no es humano. Eso es una realidad que no decimos nosotros. Entonces, podemos activar una relación armónica con esos microorganismos que ya somos, y eso nos va a generar un gran beneficio. Para empezar, nos va a dar cierta autonomía en la salud.